Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar con dos de los integrantes del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Están con nosotros el consejero José Reynoso. Bienvenido, consejero. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y Mario Ramos. Bienvenido, Mario. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, preguntarles primero a los dos, ya oficialmente ustedes, prácticamente en cuanto los nombran, arranca el proceso electoral, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros nos nombran el último día de septiembre. El día 1 de octubre rendimos protesta y justo el día 7, o sea, 7 días después, inicia oficialmente el proceso electoral. Que va a terminar en esta ocasión un mes antes de lo que estábamos acostumbrados. Exactamente, porque las elecciones ahora son el 7 de junio. ¿Y en qué parte del proceso estamos? ¿Por qué podemos decir ya hoy que ya estamos en el proceso electoral? Bueno, ya en este momento se acaba de publicar la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales, esta estructura desconcentrada que tiene el organismo en sus oficinas centrales para poder tener los cómputos de las votaciones de diputados locales por mayoría relativa y también posteriormente los consejos municipales, ¿no? Que son aquellos que realizan este mismo cómputo, ¿no? En cada uno de los 125 municipios del estado. Ahorita en este momento estamos y bueno, con las novedades de esta nueva legislación, la parte de capacitación y organización ahora recae en la responsabilidad del INE. Del INE. Y en la parte de los partidos políticos, ya de acuerdo a los cambios en la ley, ¿ya están haciendo algo o todavía no es tiempo para partidos políticos? No, todavía no es tiempo para partidos políticos. Ellos tendrán, en primer lugar, que informar sobre sus procesos, cómo van a llevar a cabo sus procesos internos un mes antes de que inicie las precampañas. Eso tiene que ser a finales de noviembre. Bueno, ya dije, las precampañas iniciarán el 28 de diciembre, entonces todavía no estarían haciendo nada prácticamente. O sea, más bien la grilla que se están aventando es eso, grilla, Es grilla. interna, ¿no? claro, ¿no? Y los procesos internos, como dice usted, tendrán que notificar cómo lo va a hacer el método de selección, pero en diciembre son las fechas buenas para ellos, ¿no? Ahora, lo que sí les ha caído a ustedes desde lo político son algunas quejas de que hay gente que considera que ya se está haciendo precampaña de manera abierta y eso lo prohíbe la ley, ¿no? Claro, bueno, están prohibidos los actos anticipados de campaña, la ley es muy concreta, todas aquellas expresiones en las que se solicita el voto, ¿no? Por un candidato o partido están prohibidas por la ley, ¿no? Hay ahorita manifestaciones, expresiones de aspirantes, ¿no? Vemos también que muchos de los diputados o presidentes municipales tienen publicidad con su nombre, esta está permitida, sobre la base de los informes de actividades de sus responsabilidades, ¿no? Hay un periodo en el que ellos pueden promocionarse, ¿no? 13 días prácticamente, el que ellos elijan antes del inicio de las precampañas, pero los actos anticipados de campaña, bueno, algunos partidos sí empiezan a presentar sus quejas. A los dos anteriores consejos electorales se les criticó que no se les prácticamente sancionó los actos anticipados de campaña que había habido de manera flagrante y abierta. ¿Ustedes sí lo van a hacer? Sí, por supuesto que sí. O sea, estamos expectantes a la espera de que presenten las denuncias cuando corresponde, pero vamos a estar también muy atentos a que eso suceda. Yo quisiera decir en este punto dos cosas. Primero, exhortar a los actores políticos y a los ciudadanos que respeten la ley por convencimiento y no esperando a la sanción. Eso es muy importante. De hecho, en la sesión pasada traté justo de decir en un mensaje que no será suficiente ninguna sanción si no hay un convencimiento del respeto a la ley. Y por tanto tenemos que vincular al proceso electoral también la cultura cívica. La cultura cívica de respeto a la ley. Hay una encuesta que publicó el INE hace menos de un mes donde dice que en la zona centro-occidente el respeto, los encuestados piensan que la ley se respeta poco. Yo creo que eso es muy importante en este caso. Sí, porque luego en realidad se modifica la ley. ¿Cuántas modificaciones no se le ha hecho a la ley electoral? Siempre para encontrar algunos pequeños resquicios por donde se puede colar el candidato o precandidato para burlarse de la ley y hacer campaña de manera anticipada. Claro, sí, no se puede, ninguna ley, ninguna institución puede controlar simulaciones de la ley. O sea, es muy difícil controlar y controlar. Tiene que haber una autorresponsabilidad de los actores políticos. Ahora, lo que también cambia en esta ocasión es que vienen sanciones mucho más severas para quienes, por ejemplo, excedan gastos de campaña y ¿qué otras? Claro que sí, Ricardo, y qué bueno que lo mencionas. Nuestro marco normativo
nivel nacional, estatal, ha sufrido diversas modificaciones, ¿no? Y ha ido cambiando a partir de las irregularidades y de cómo algunos actores políticos han ido encontrando esos resquicios y han ido burlando la ley, ¿no? Vemos que anteriormente rebasaban los topes de campaña que estaban establecidos, había un límite para el uso de recursos y gastos, pero no tenía ningún efecto sobre el resultado de la elección, ¿no? Hoy, con esta nueva legislación, se considera causa de nulidad el hecho de rebasar el tope de campaña. Esto implica también una fiscalización más oportuna, ¿no? Prácticamente sobre la marcha que se va desarrollando el proceso electoral, porque antes terminaba la elección, se le entregaba la constancia de mayoría al electo y 2, 3 meses o más salía el reporte, la fiscalización de los recursos y podrías decir, rebasó el tope de gastos de campaña. ¿Qué pasaba? No pasaba nada. Hoy puede haber una nulidad de la elección a aquellos candidatos que rebasen el tope de campaña. Claro, que lo prueben, lo documenten, ¿no? Es un aspecto, creo que... Estaba prácticamente allá, lo caído, ¿verdad? Exacto. Pero también para los precandidatos que rebasen los topes de gastos de campaña, que por cierto ya fueron aprobados en la sesión pasada, los topes de gastos de pre-campaña, o sea, se les negaría el registro si los rebasan. O sea, no pueden ser candidatos. Eso es muy interesante, Sí, porque sí, sí. eso te habla de que desde este momento ya tendrían que estar cuidando lo que están Sí, gastando. claro. Sí, bueno, cuando inicien, por supuesto, cuando inicien las precampañas, pero ya desde ahora ya está aprobado los topes. Los topes. Exacto. Y de hecho, la mayoría quedaron con menos, si mal no recuerdo, que lo que se gastó en la pasada elección. Bueno, es un 20% para partidos y 10% para candidatos independientes, si no me equivoco, Mario, sí, ¿verdad? Sí, y exacto. Por poner un ejemplo, para las elecciones de diputados es aproximadamente por distrito 200,000 pesos. Sí, así es. Para los candidatos independientes, aproximadamente 100,000 pesos. Para los municipios, un ejemplo, Guadalajara, aproximadamente el tope es de 1,000,000 de pesos para partidos, 500,000 pesos aproximadamente para candidatos independientes. Zapopan, aproximadamente 700,000 pesos para partidos y la mitad aproximadamente para candidatos independientes. Es una cantidad que surge a partir de una fórmula que ya establece la ley, o sea, la decisión que tomamos es simplemente aplicar la ley. Es lo que les iba a preguntar, porque ha habido muchas críticas justamente por esa fórmula a la nueva ley electoral, porque dicen, bueno, es que si las elecciones finalmente hay cierto sector que considera que se ganan con publicidad, pues entonces gastando menos un candidato independiente tendrá muchas menos posibilidades de ganar una elección que alguien que tenga el doble de gasto como en un partido político. Por supuesto. Y habría que mencionar, Ricardo, esto es una opinión personal. Creo que el hecho de que sean consideradas las candidaturas independientes en la legislación es un avance. Hay ciudadanos que actualmente no se sienten representados por ningún partido político. Abrir esta opción creo que beneficia, ¿no? Y enriquece, oxigena nuestro sistema político, el sistema de partidos incluso. Pero también habría que señalar que los requisitos para poder tener candidaturas independientes eficaces, vigorosas, ¿no? Y que puedan competir con las estructuras de los partidos, está un tanto complicado, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Los municipios pequeños no tendrán problema. Actualmente la legislación considera y requiere que el 2% de firmas de apoyo de los ciudadanos registrados en la lista nominal para elección de municipios y también de diputado local, ¿no? El 2%. En una ciudad como Guadalajara, bueno, este número de firmas es importante, pero también hay una consideración, una restricción, que estas firmas tienen que estar o provenir de la mitad de las secciones electorales del municipio o del distrito del que se pretenda competir, ¿no? Entonces eso lo complica, no pueden estar concentradas en una zona, en una sola zona, en una colonia, tienen que estar distribuidos al menos en la mitad del territorio, ¿no? Y la parte que comentas, el financiamiento público es poco, los candidatos independientes podrán participar solo del 30% del financiamiento total que está para los partidos, y de ese 30 que se distribuye por partes iguales a todos los partidos políticos, los candidatos independientes forman una parte más. Es decir, ahorita tenemos 10 partidos que se van a dividir el 30% del financiamiento público de esa bolsa total. Ellos serán la parte 11, ¿no? la rebanada 11. Entonces es mínimo el recurso. Sin embargo, bueno, creo que también ahí los candidatos independientes tendrán que
echarle mucho de la creatividad. Claro, los que tienen un trabajo previo ciudadano tendrán mayores posibilidades, ¿no? Muy bien. Pues déjenme hacer una pausa, consejeros, y seguimos platicando específicamente sobre las candidaturas independientes, porque habrá gente, ya hoy veíamos en la prensa que por lo menos 2 o 3 personas se habían anotado para entrarle por esa vía a la elección del 2015. Entonces, preguntarles tanto los requisitos en términos de fechas y quién podría y quién no podría participar como candidato independiente. Lo platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con los consejeros José Reynoso y Mario Ramos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en su nueva integración. Y bueno, decíamos antes de la pausa de las candidaturas independientes, decía Mario, del 50% de las secciones o del distrito tienen que traer el 2% de las firmas del padrón, de la lista electoral, del listado nominal. Pero si hoy, por ejemplo, ya hay alguien que quisiera ser candidato, ¿qué tendría que hacer ante el instituto para que ustedes se enteren y le den la validez a esa candidatura? Porque hay que considerar 3 fechas importantes. 8 de diciembre, 24 de diciembre, 28 de diciembre. Es lo que, no me diga que les van a dar su Navidad. No. Bueno, el 24 puede ser una Navidad si le decimos el 8 de diciembre, porque en esa fecha tienen que manifestar su voluntad de participar. Entonces, es un aviso que se hace ¿cómo? Exactamente. Por escrito, Por escrito se ir ahí presentan al instituto. llenar una ficha. Sí, tiene que ser un formulario que ahí se les proporciona y ahí se presentan. Okay. Segunda fecha, 24 de diciembre, se les dice que cumplieron con ciertos requisitos para comenzar a participar todavía como aspirantes, no son candidatos, por supuesto. 28 de diciembre comienzan, al igual que los que los precandidatos de los partidos, a buscar el apoyo popular, a buscar justo el apoyo al que se refería. Ahí es cuando van por ese 2%. Exactamente, ahí van por ese 2% de esa lista nominal. Y ya llega a principios de marzo y comienza el registro tanto de los candidatos de los partidos como de los candidatos independientes. Esas son las fechas. Si sí cumplieron con ese 2%. Si sí cumplieron con ese 2%. Y si estuvo distribuido así como decía Mario, que era en todo el territorio, ya sea del distrito o del municipio. Sí. El 2% de la lista nominal. Exactamente. Sí. Entonces, en marzo podremos saber cuántos candidatos independientes tenemos. ¿Cuántos candidatos exactamente? Ahora, ¿hay alguna restricción de que si yo ya participé en alguna otra elección como candidato de algún partido político, pueda no ser candidato independiente o, en todo caso, que renuncie un día antes al partido político o algo así? Sí hay restricciones, no sé si tú las recuerdas bien. No haber ocupado cargo en partido en los 3 años previos a esta fecha de registro, ¿no? Pero el haber sido militante, no. Esto viene posteriormente, una vez que hayan sido electos y para poder utilizar este nuevo recurso también de la reelección, ¿sí? Tendrían que los candidatos renunciar previo a sus partidos, ¿no? O postularse solo por el partido que obtuvieron el voto. Pero en este caso, los candidatos independientes, solo que hayan tenido cargo de elección popular o de dirigencia de partido, que no haya sido en los últimos 3 años. Que no hayan formado parte de la dirigencia. Así es. Ahora, ya que tocaste lo de la reelección, ¿el candidato independiente si gana se puede reelegir? Sí. O sea, no tendría que afiliarse a un partido tal, o sea... No, como candidato independiente. Como candidato independiente solamente. Sí, hay que decir que en todo caso la reelección comenzaría hasta 2018. Como sabemos, hubo reformas para la reelección. En el caso de Jalisco, los diputados pueden reelegirse hasta 4 veces consecutivas. Los alcaldes una vez, o sea, se pueden reelegir. Pero esto inicia no para los actuales que están en funciones, sino los que concluirían en 2018. Los que elijamos en el 2015. Exactamente. Muy bien. Sí. Eso en teoría acabaría con los chapulines, ¿no? Porque ahorita lo que estamos viendo es que prácticamente unas 3/4 partes del Congreso ya están viendo para dónde se van, pues porque quieren otro huesito. En cambio, podríamos tener un poco como en Estados Unidos, ¿no? Que hay legisladores de carrera que son tan buenos legisladores que se quedan la mayoría del tiempo que se pueda, de acuerdo con la ley, para seguir legislando. Exacto, esa medida de la reelección lo que tiene es tener profesionalización de la política, que también es muy importante. O sea, así como en nuestra vida cotidiana queremos que sean
las mejores personas, las personas que más experiencia tengan, que nos den un servicio. Así también quisiéramos que los políticos tengan experiencia, buena experiencia en la labor que están desempeñando. O sea, es profesionalización de la política, que es tan importante como la ciudadanización de la política. O sea, las dos cosas son importantes. Claro. Y la especialización, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien despache de presidente municipal, No, que lo claro. despache de senador y que lo despache de legislador, son cosas distintas. Tiene razón, claro. O sea, pues sí puede estar brincando de uno a otro puesto. Lo importante de la reelección es que se puede especializar en su mismo cargo. Yo destacaría también, Ricardo, si me lo permites, otro aspecto, y es el que el candidato, una vez que está en campaña, va a visitar al elector, al ciudadano del distrito, del municipio, y muchos de ellos ya ocupando el cargo no regresan, ¿no? La reelección también tiene eso de positivo, que el gobernante, que el legislador, con la intención de ser reelecto, tiene que regresar, tiene que mantener una comunicación permanente con el ciudadano porque va a regresar a pedirle el voto de nuevo, ¿no? Hay una cercanía, una dependencia teórica, si tú quieres, sobre el elector, a diferencia de lo que ocurría en nuestro sistema cuando no había reelección, que había incluso una mayor vinculación con el partido, con la dirigencia del partido, quienes eran ellos los que se encargaban de postularlo a algún otro cargo, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio ahí en la correlación, en la mirada del legislador y del presidente municipal, ¿no? Hacia el partido para ver a dónde brinca, o hacia el ciudadano para que le ratifique, le renueve la confianza y vote por él. Que lo siga favoreciendo con el Exacto. voto. Ahora, en su momento se nos vendió esta reforma como que nos iba a terminar saliendo mucho más barato la democracia en México. ¿Esto fue así? ¿Se redujo, por ejemplo, el presupuesto ya sea del IEPC o de los partidos políticos? No necesariamente se redujo por lo pronto. Estamos viendo ahora que justo el Instituto Electoral requiere de presupuesto que desafortunadamente no ha recibido. Para este año, ¿no? Para este año, exactamente. Bueno, hay que ver el tema del costo de las elecciones en México, tiene que ver con un tema contextual. Hay que decir que no en todos los países existen instituciones tan sofisticadas para organizar las elecciones. Hay países en los que es suficiente que existe un Ministerio del Interior, una Secretaría de Gobernación que las organiza. ¿Por qué requerimos nosotros tanta sofisticación en la organización de las elecciones? Por un tema cultural de desconfianza. Una perspectiva muy personal, para mí las instituciones electorales son una especie de acción afirmativa, o sea, una medida necesaria, temporal, sí temporal, pero a largo plazo, que vaya cubriendo la desconfianza que existe entre los ciudadanos y los partidos políticos respecto de quién organiza las elecciones. Por tanto, si son caras o no las elecciones depende mucho de nuestro contexto. Pues eso es lo que podría comentar. Ahora, respecto si la reforma las abarotó, probablemente no se vea ahora. Vamos a ver si en las siguientes elecciones, ya que nos acostumbramos a estas nuevas reglas, podemos comenzar a abaratarlo realmente. Sí, porque efectivamente hay lugares en los que se confía tanto en las elecciones o en los mecanismos para elegir que las credenciales para votar increíblemente son literalmente como eran nuestros pasaportes en los 80s, con la fotografía engrapada y la gente llega y las presenta ahí como si fuera una hojita prácticamente escrita a máquina y hay confianza en que esa es la credencial, que no se falsificó y que el que dice que es el que va a votar, ¿no? Aquí con los ratones locos y tantas cosas que nos hemos inventado. Sí, el tema de la confianza es bien importante. Justo la encuesta que mencionaba hace rato que hizo el INE con el Colegio de México dice que la desconfianza no es solamente hacia las autoridades, sino la desconfianza también es interpersonal. Claro. Un 70% de las personas desconfían en el otro o en la otra persona. Sí, sea tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de la escuela, ¿no? Eso está muy preocupante. Fuerte. Ahora, lo otro también, a propósito de esas cifras, es que no somos una ciudadanía participativa. Hay muy poca gente que esté inscrita a cualquier mecanismo de participación política social, sea la asociación de vecinos, una ONG, algún partido político, etcétera. Casi nada, ¿no? Claro que sí, y yo creo que esa es la parte más preocupante de nuestro sistema, ¿no? Los ciudadanos en estas encuestas y en todas muestran que desconfían de las instituciones, de los políticos, ¿no? De los partidos, pero también no participan, y no quiere decir participar que vayan, militen o apoyen a alguno de los que hay, pero hay diversas formas en las que pueden organizarse, ¿no? Desde las asociaciones vecinales, ¿no? Para poder mejorar su entorno y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, o vamos, desde el estar informados, ¿no? El estar, saber quién es tu legislador,
poder expresar tu opinión en la vía o los métodos que tengas. Creo que le hace falta mucho a nuestra ciudadanía entrar en esta fase. Creo que una parte débil de nuestra democracia todavía en la participación que los ciudadanos hacen o el involucramiento, que tienen en la política, en los temas políticos. Ahora, ¿y los mecanismos que dejó el legislador no complicaron también esa participación ciudadana? Se los digo por lo que hemos visto en las últimas semanas, muy recientemente con la consulta del PRI, que prácticamente la Suprema Corte de Justicia ha bateado tanto la consulta, que sería la primera vez que participaríamos en una elección, ya que fuera de manera formal y a lo mejor vinculante, de la reducción de plurinominales. La Suprema Corte dijo, ¡zas!, ¿no? La bateó. En lo que se refiere a la reforma energética, tanto la planteada por Morena como por el PRD, también ¡zas!, bateada. Y en lo que se refiere a salarios mínimos que planteaba el PAN, también ¡zas!, bateada. De manera que nos quedamos sin ninguna consulta para el 2015. ¿No es que se complicó el mecanismo o es que de plano los partidos son tan tontos que no supieron plantear una pregunta? Yo creo que no es culpa ni de los partidos ni de la Corte. Yo no culparía a nadie. Yo, bueno, voy a plantear un tema. No es tanto de la legislación, es tanto también de la función que cumplen los mecanismos de democracia participativa y la democracia representativa. Los mecanismos de democracia participativa complementan la democracia representativa. Esperemos que en próximas consultas sí funcione alguna de ellas. Ahora no funcionó, pero yo no culparía ni a los partidos porque les plantearon mal las consultas, ni a la Suprema Corte. Yo creo que simplemente las razones son multifactoriales. Hay que recordar que son 11 ministros los que deciden. Difícilmente pudieran ellos tener una intención de perjudicar la consulta popular. Simplemente así resultó. Pero yo no culparía ni a partidos ni a la Suprema Corte. Realmente cada quien hace su chamba, ¿no? Exactamente, ellos han justificado por qué de las razones que puso el legislador, que no iban a ser motivo de consulta, pues desechaban estas consultas. Casualmente todas entraban en causales que habían puesto como impedimento para que se fuera a consulta. Por cierto, algunos muy plausibles, ¿no? Como el de los derechos humanos. Obviamente poner los derechos a consulta pues no es una cosa que uno tuviera que apoyar, ¿no? Exactamente. Tenemos una pausa. Después de la pausa seguimos platicando con el consejero José Reynoso y con el consejero Mario Ramos, integrantes del IEPC Jalisco, ahora OPLE. Nos vamos a tener que grabar eso. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con los consejeros Mario Ramos y José Reynoso, integrantes del OPLE, Organismo Público Electoral Local del INE, o más bien en coadyuvancia con el INE, que está organizando las elecciones. Sobre eso también quisiera tener un poquito al respecto. Las facultades que ya no tienen ustedes como IEPC son fiscalización, por ejemplo, y el montaje de la casilla como tal, ¿o cómo queda ese asunto? Sí, también capacitación. O sea, capacitación, fiscalización y los lineamientos de muchas de las actividades que realizamos las realiza el INE. Prácticamente nos quedamos de forma no autónoma, pero sí con más facultades en la materia de educación cívica. Pero también el INE tiene facultades en ese tema. Yo quisiera mencionar un poquito de qué se trata esto. Este tema se discute en el ámbito del federalismo. El federalismo tiene dos funciones, básicamente, dos funciones teóricas, una función integradora y una función diferenciadora. La reforma lo que hizo fue propiciar la función integradora. Integradora significa lograr equivalencia de condiciones de vida en todo un territorio. Diferenciadora significa destacar las particularidades propias de las partes. Esta reforma consideró como un valor a destacar el que tengamos elecciones con calidad homogénea en todo el país. Y esa es como la razón que está detrás de la reforma. Y lo que aprobó fue un sistema de federalismo cooperativo que implica una especie de sistema de decisiones conjuntas. Sobre las elecciones de los estados deciden en la mayoría de las decisiones conjuntamente el INE y nosotros. Generalmente el INE establece lineamientos y nosotros los ejecutamos. Más o menos es como funciona.
Esos fueron parte de los cambios. Sí, un cambio que podrán ver los ciudadanos el día de la jornada electoral, la elección, es de que va a haber casilla única. Recordará el ciudadano que antes tenía que hacer 2 filas, una para votar por los candidatos a las elecciones federales y otra para las locales. Ahora que hablaba mi compañero José de que la capacitación la tiene el INE, esos funcionarios de mesa directiva de casilla, esos ciudadanos, vecinos de una sección electoral que se encargaban de dar las boletas, recibir los votos y contarlos, será una sola mesa. Y ahí en urnas, claro, diferentes, ¿no? Se van a recibir los votos. De eso se encarga el INE, ¿no? Entonces ahí sí habría ahorro, porque no habría 2 casillas con 2 capacitadores, 2 supervisores electorales y 2 mesas directivas, sino que una sola mesa directiva que ha sido capacitada por una sola persona es la que va a encargarse de cuidar la elección. Claro que sí, en esa parte sí, Ricardo, en esa parte, porque antes teníamos 2 estructuras, ¿no? Había un ejército, tanto del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, de personas que estaban buscando a los ciudadanos y los capacitaban para esa mesa de elección local, y otro ejército también de funcionarios, de trabajadores, para integrar la mesa federal. Hoy, en esa parte sí, ¿no? Sí hay un poco de ahorro, no como se anunció, ¿verdad? Porque al final las estructuras sí, hay mucho trabajo, ese no es el único trabajo que hay que hacer para organizar la elección, y a partir de la mesa, bueno, ya corre por cada vía independiente hacia los consejos municipales y distritales para dar todo el procedimiento de cómputo, ¿no? De elaborar las constancias, en fin. A lo federal o a lo local. Ahora, en lo que sí sale perdiendo un poco Jalisco, que ya iba aventajado con respecto al sistema a nivel federal, es en lo que se refiere a urna electrónica, ¿no? Porque prácticamente las que se compraron en la administración pasada pues quedaron como elefante blanco. O sea, no se van a poder utilizar de acuerdo con lo que ha declarado ya Lorenzo Córdoba en su reciente visita a Jalisco, ¿no? Así es, y no es un asunto del INE. Nosotros hemos tenido pláticas con los consejeros del INE y la urna electrónica la conocen, la ven bien, saben que ha funcionado. Sin embargo, es un asunto que el legislador dejó fuera o no consideró que en este momento a nivel nacional estuviera incluido, como si nuestro código antes lo contemplaba, que las elecciones con urna electrónica podrían ser vinculantes, ¿no? Que podríamos tener autoridades electas a través de este dispositivo. Las urnas están, la inversión se hizo, y creemos que van a ser útiles para, como lo han sido, ¿no? No solo para elegir autoridades, se han prestado para la elección de dirigencias de partidos, ¿no? Consultas populares, en fin, han tenido una gran utilidad, creo que más encaminadas y orientadas a la participación ciudadana, a la educación cívica. El instituto la seguirá utilizando, ¿no? Y de hecho en la sesión del INE, en la última sesión, el miércoles pasado, se tocó ese tema. Un representante de un partido mencionó el tema de que esta reforma dejaba atrás algunos avances en algunos estados, y varios de las consejeras y consejeros del INE mencionaron que tenían presente ese tema y creo que están realizando algún estudio en ese sentido. Probablemente, evidentemente en estas elecciones no, pero yo creo que posteriormente sí se utilizarán, y Jalisco pues tendrá la ventaja de que ya tiene esa experiencia. Claro. Sí, porque además tampoco está casada una cosa con la otra, ¿no? El hecho de, por ejemplo, uniformar las elecciones o en su momento federalizarlas, pues ahí tenemos el caso de Estados Unidos, en donde se vota de cualquier cantidad de maneras, hasta con tarjetitas, perforándolas y demás, y los resultados, pues a fin de cuentas se respetan. No tendría que ser necesariamente un método único a nivel nacional, ¿no? Sino diversificarlo. Porque también entiendo que, si me lo recuerda, Coahuila o Chihuahua, que también ya tenía urna electrónica. Ya tenía Coahuila, sí, el DF, pero no habían elegido a una autoridad con la urna. Habían tenido muestras, ¿no? Sí, pero creo que Jalisco es el más avanzado en el tema. Sí, ¿no? Jalisco es el único que ha tenido elección de candidatos, de presidentes municipales y de diputados con este mecanismo. Ya. Ahora, en lo que se refiere a partidos políticos, ¿van a gastar menos en esta elección o van a gastar igual o van a gastar más? ¿Cuáles son las prerrogativas para los partidos? Van a gastar igual con la actualización que se hace, ¿no? De acuerdo a la fórmula que se aplica. Todavía no se ha aprobado en el Consejo General. Habría que decir que bueno, la bolsa sigue siendo la misma, nada más que ahora se va a repartir entre más jugadores. Eran 7 partidos, ahora son 10 partidos, más la porción para los candidatos independientes, ¿no? Estamos hablando que para 2015 alrededor de 315 millones de pesos tendrán los partidos para poder hacer su trabajo tanto de campaña como sus actividades ordinarias, ¿no?
Y los candidatos independientes también tienen financiamiento público y van a tener como si fuera un partido, o sea, como lo que recibe un partido que no participó en las elecciones pasadas, o sea, solamente el 30% del total. Ahora, para terminar, en lo que se refiere a fechas de los partidos, ¿cuáles serían las importantes en los procesos? ¿Cuándo arrancan las precampañas? ¿Cuándo pueden y no pueden venirme a mí a decir, vota por mí? Ahorita no pueden ahorita por ejemplo no pueden venir a decirlo, pueden venir los precandidatos a las personas de sus partidos a partir del 28 de diciembre que comienzan las precampañas. Dijimos 3 fechas para los independientes, 8 de diciembre, 24 de diciembre y 28 de diciembre. Para los partidos pudiéramos tener 28 de noviembre para que nos informen sobre cuáles son sus procedimientos internos. Después se irían hasta el 28 de diciembre para que inicien sus precampañas. Perdón, 22 a 28 de diciembre para que lleven a cabo sus métodos de selección. 28 de diciembre comienzan las precampañas. Decíamos, primeras semanas de marzo, registro de candidatos. 5 de abril comienza la campaña y concluye 60 días después, el 3 de junio, para que las elecciones se lleven a cabo el 7 de junio. O sea, a menos de que el partido político elija que su método de elección para sus candidatos es abierto, no podría a mí como ciudadano venirme a decir, nadie ven a votar por mí hasta abril. Exactamente. De abril a junio, nada más. Exactamente, como campaña, como tal, a partir del 5 de abril hasta junio. Y de hecho, bueno, nada más para precisar, las precampañas finalizan el 5 de febrero, ¿sí? Es Sí, del 28 de diciembre 40 días. al 5 de febrero, 40 días. Entonces, entre febrero, esa fecha, el 5 de febrero, al 8 de abril, que mencionó José, no hay campañas tampoco. Completamente calladitos. Calladitos ¿En serio? todos. ¿Todos estos que andan bien alborotados los vamos a tener calladitos y sentaditos? Descansando, sí. ¿En serio? Bueno, ¿y no les han echado pleito a ustedes ya como integrantes del Consejo? ¿Cómo les ha ido ya en la integración en estas semanas que llevan allí en el IEPC? No, muy bien, yo creo que para empezar es una excelente integración, me parece que se hace un excelente equipo de trabajo con las consejeras y los consejeros y con los representantes de los partidos políticos también hay un diálogo muy respetuoso, prácticamente con todas y con todos los en las primeras representantes. sesiones del INE, del Consejo General a nivel nacional, se andaban tirando de que no, cállese usted es cuota de no sé quién, no, cállese usted es cuota de no sé quién, y los partidos políticos de que no, le recuerdo que usted puso a no sé quién. Aquí no se dio eso. No. Eso fue en otros estados. Exacto. No, me refiero en la general. Bueno, entonces por lo pronto ambiente de concordia en el IEPC y arrancamos en esta parte. ¿Ustedes tienen algo que ver con la credencial de regidor o nada? No. Entonces la gente sigue yendo al INE Sí, a renovar su credencial. ¿Hasta el 15 de enero se puede? Sí. Y por cierto, hay una oficina del INE en cooperación en la oficina donde estamos nosotros, Ahí en Florencia, Florencia exactamente. y López Mateos. Exactamente. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido a platicarnos de cómo va este proceso, de qué ha venido cambiando con respecto a las elecciones anteriores. Y los invitamos, por supuesto, a que se den sus vueltitas por acá de aquí a junio para que nos mantengan actualizados de en qué parte del proceso vamos y cómo se están comportando los actores políticos, incluido también, por supuesto, los que se anoten a las candidaturas independientes. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias al consejero José Reynoso y gracias al consejero Mario Ramos. Gracias, Ricardo, y saludos a todo el auditorio. Y muchas gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.